Bien, entonces vamos a continuar revisando lo que son el TREC, ¿no? La terapia racional, emotiva, conductual, que hemos empezado a ver. Bueno, ya han estado avanzando y reforzando y continuamos con esta temática. Voy a compartir la presentación que había preparado para ahora. Bien, esta presentación, como el nombre indica, es cognitivas, emotivas, conductuales. Lo saqué, parte de esta presentación, del doctor Alberto San Agustín, quien ha trabajado también, trabaja esta temática, ¿no? Entonces consideramos que poco a poco las intervenciones conductuales se van volviendo más integrativas, más integradoras. Si bien inicialmente en el análisis del comportamiento o aún en el experimental, se ha visto que solo se medían las conductas y no se daba mucha atención al mundo emocional de las personas. Pues ahora se va integrando aún más esta intervención con el pasar del tiempo y de los trabajos que se van haciendo. Bien, inicialmente, como una primera parte, vamos a ver las técnicas cognitivas dentro de lo anteriormente mencionado, ¿no? Entonces, vamos a ver como un punto 1, entrenamiento en detección de creencias irracionales. Ya habíamos revisado que este pasa por un proceso de identificar hechos activadores y lo que ello, cómo es interpretado, qué significa y las consecuencias que podrían tener a nivel conductual, a nivel emocional y a nivel también de comprensión. Y ya hemos mencionado algunos ejemplos. Para hoy había pensado, por ejemplo, una situación laboral, una entrevista de trabajo. Y en la entrevista de trabajo uno no sabe si va a aprobar o no, o podría ser cuando uno postula a un concurso, a un examen, lo que fuera, uno no está totalmente seguro de que sí que lo vaya a aprobar o seguro de que lo va a reprobar. Por ello, hay que ver que los hechos activadores no están directamente relacionados con las consecuencias o en cómo vamos a reaccionar emocionalmente, conductualmente frente a algún episodio importante o episodio activador, un hecho que consideremos importante en un momento dado de nuestras vidas. Ello va a pasar por las creencias que traemos consigo, cada quien, por nuestros pensamientos ya estructurados que traemos cada quien. Eso va a determinar, eso va a decirnos cómo van a ser desencadenados estas reacciones. Bien, el otro día también ya revisábamos cuál va a ser en ese proceso, cuál va a ser nuestro papel como psicólogos, como psicólogas, qué es lo que tenemos que hacer. Una propuesta de esta técnica es elaborar con el cliente o paciente tareas, que vamos a fijarlo junto con él o junto con ella. Una propuesta, y seguramente ya lo saben, son los autorregistros, una especie de diario o ahora que estamos muy vinculados al celular, también ahí se puede buscar maneras de registrar en ese dispositivo o a lo tradicional, una libreta, registros. Registros a nivel de estos tres procesos, ¿verdad? La ABC. ¿Qué hechos considero importantes? ¿Qué creo de eso? Y
y qué espero que va a pasar, cómo voy a reaccionar o cómo estoy reaccionando, ¿no? Y esto va a ser matizado por, muy teñido, si se quiere decir, por unas creencias a veces muy absolutistas, el deberías, que son, que nos cargamos como muy responsabilidad de uno. Si voy a la entrevista de trabajo, yo debería aprobar en esa entrevista. Si me presento a este concurso, debería aprobar. Entonces, esa concepción absolutista, esa concepción radical consigo mismo, también se traduce una concepción con los demás y con el resto de los sucesos que asistimos en el mundo. Bien, y al trabajar en esas tareas y al revisar nuestras creencias, esas creencias que deberían ser de esta manera que uno cree, se van volviendo comprensibles. En muchos casos se van volviendo cuestionables, en muchos casos se va a volver aceptables o cambiables, finalmente. Ese hecho de revisar, registrar, volver a comentar, nos va a permitir a entrar en un espacio de debate con cada cliente o paciente que podamos tener. Y nuestra tarea también, por consiguiente, va a ser volver las creencias irracionales, estas absolutas, lo que decíamos, ¿no? Volverlos a creencias racionales. En este punto hay que diferenciar las creencias racionales o irracionales no están definidas desde el punto de vista de la lógica o desde el punto de vista del terapeuta, sino, bueno, sí, va a ser influido, pero principalmente va a ser definido por el paciente. ¿Qué reacciones le hacen sentir bien? ¿O qué creencias, mejor dicho, le hacen sentir bien? ¿Y qué creencias no le están dejando desenvolverse adecuadamente en sus actividades? Esa es lo que se va a llamar creencias racionales o irracionales, que también para fines didácticos lo divide en positivos y negativos. Entonces, nuestro trabajo es generar ese debate orientado a conseguir implementar o cambiar las creencias irracionales, creencias o pensamientos irracionales en los que eh, podrían ser las creencias racionales, o sea, las creencias que le van a permitir al paciente continuar con sus actividades sin mayor problema. Y eso va a estar ajustado a su filosofía de vida, ¿no? A su objetivo final como persona, qué es lo que está buscando hacer con su vida, ¿no? Precisamente. Bien, y otra técnica que se nos plantea es que lo llaman la flecha descendente o hacia abajo. Esto es básicamente un trabajo discursivo en la búsqueda de creencias más profundas que pueden subyacer sobre cuáles trabajar. Es decir, las personas, si se quiere, venimos o vamos construyendo creencias que nos van definiendo. Y cualquier otra cosa que hagamos que no esté cumpliendo esas creencias, nos pone en conflictos. Por eso es que en un momento dado necesitamos ayuda, una tercera mirada y que alguien más nos pueda ayudar a ver las cosas claramente, ¿no? Y se les suele llamar creencias perturbadoras. Entonces, en ese trabajo discursivo, si las personas llegan a ver si no le ha ido bien en la entrevista de trabajo y la persona empieza a decir, claro, soy un fracasado porque soy el único en mi familia que no ha llegado a este nivel, conseguir un trabajo por una entrevista, mis hermanos son buenos profesionales, mi papá también lo ha sido y se sabe que mi abuelo también. Entonces hay una creencia que sí o sí tiene que ser un profesional
exitoso y aprobar además acceder a un empleo mediante una entrevista de trabajo. Y esa entrevista de trabajo significa potencialmente importante para esta persona. Si entraría de otra manera, tampoco estaría conforme. Es que tiene que pasar por esa entrevista de trabajo, ¿no? Y cuando llega a ese punto de que más o menos está encontrando supuestamente algunas explicaciones a su situación actual, se podría continuar con este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué consecuencias tendría si eso pasara? ¿O qué es lo peor que podría pasarle a usted por no aprobar una entrevista de trabajo o un concurso? ¿Y eso qué significa? Bueno, estas son algunas preguntas que nos podrían guiar y seguramente las preguntas van a surgir ante todo del mismo relato que vaya presentándonos la persona o el niño, o dependiendo con quién estemos trabajando, ¿no? Entonces, en este punto, lo importante es, como terapeutas, la búsqueda de creencias como más definitorias, más fuertes, más grandes, más arraigadas, ¿no? Y frente a ello va a ser nuestro trabajo lo mismo, para tratar de cuestionar esas creencias y sobrellevarlos hacia una creencia que les sea menos perjudicial, o sea, que no está escrito en piedra, por decirlo así, sus creencias que le podrían estar dificultando, ¿no? Esa es la otra técnica. La tercera que nos plantea es de persuasión verbal. Esta es parecida a la anterior, solo que nos presenta, se apoya también en el modelo ABC y nos presenta trabajar, cuestionar la validez de las creencias irracionales, método científico, ya hemos mencionado los registros, son los registros que se puedan llevar de cualquier intervención, son muy acordes con una propuesta científica, con una intervención científica y fundamentos teóricos de la terapia. Entonces, esto nos va a permitir reflexionar acerca de la validez empírica. Y cuando decimos validez empírica, por ejemplo, a ver, si la persona está muy preocupada porque no ha aprobado un concurso, una entrevista de trabajo o un examen, por más que le digamos lo contrario, ese hecho está ahí. No se lo vamos a poder cambiar. Tampoco, la realidad no va a cambiar, ese hecho ya sucedió. Esa es una validez empírica que sí o sí hay que ponerlo como un punto bien firme, algo que está ahí existiendo, algo que ha pasado y no le podemos cambiar con un discurso esa validez empírica. Entonces, bueno, reconocer ese hecho puntual que nos ha traído esta persona y lo ponemos en su lugar de que sí, es un hecho, es válido ese episodio de su vida. Y la validez lógica, ¿qué va a ser? A ver, cuando voy a una entrevista de trabajo, no es 100% asegurado el puesto. Tampoco es 100% que me lo rechacen. Dependerá de muchos aspectos, dependerá de cómo me desenvuelva, dependerá de qué preguntas hay, dependerá incluso de otros factores. Entonces, la validez lógica es que puede que lo consigas, puede que no lo consigas. También eso hay que aclararlo y trabajarlo en esta técnica de la persuasión verbal. Y la validez práctica va a ser es que a partir de ahí, ¿cómo es que te afecta? ¿Qué te va a pasar? Si lo consigues, ¿qué va a pasar? Si no lo consigues, ¿qué va a pasar? Y también vamos relatando, vamos poniendo en palabras esa validez práctica, ¿no? Entonces, la validez empírica, lógica y práctica de los pensamientos que subyacen a las perturbaciones, ¿no? A ese motivo con que nos ha venido él o la paciente. Se suele usar, aquí nos propone estilos de cuestionamiento para esta técnica de persuasión verbal, el estilo socrático, como seguramente ya lo han visto en otras materias, ante todo en Introducción a la Filosofía, se suele ver que Sócrates, su técnica mayor para trabajar era el de preguntar. Todo el tiempo les preguntaba, les cuestionaba, sobre cualquier tema, sobre la piedra, sobre los sentimientos, sobre el árbol, todo era y por qué o cómo, ante todo el por qué y el cómo. Entonces, es así como Sócrates conseguía las palabras
de sus interlocutores. A partir de ello, él iba ordenando y también compartiéndolos. Eso era su trabajo. Entonces, de ahí viene el estilo socrático. Se usa en este y en entrevista y como parte de otras técnicas también el estilo socrático, ¿no? Como estilo de aprendizaje también está puesto. Bien, esa es, entonces, trabajar con preguntas y preguntas. El estilo didáctico es más bien presentar de manera ordenada. Em, ya, un ratito, alguien quiere ingresar y... Es que la ventana se ha puesto atrás y no sé qué hacer ahora. No sé cómo volver al Zoom. Ahora. Ah, no, no hay nadie esperando. Bueno, ya. Necesito un pequeño retorno, por favor. ¿Cómo se está escuchando? ¿Se está comprendiendo, no? Brevecito, alguien, por favor. Porque si no voy a entrar en pánico que estoy hablando solo. Sí, licenciado, Se está escucha, entendiendo. Alicia. ¿Se está escuchando? ¿Se entiende? ¿Todo está normal? Sí. Sí, Ya. Es que como ustedes ya están acostumbrados a la pantalla y yo no, en un rato pensé, estaré hablando solo. En fin, retomamos entonces, ¿ya? No, tengo que ponerlo aquí. Bien, el estilo didáctico se preocupará un poco más de tener ordenada su intervención para la búsqueda de la información sobre las creencias irracionales, ¿no ve? Entonces, un tip, por ejemplo, es decir, ¿podría usted repetir con sus propias palabras? Eso no preguntarle, ¿me está entendiendo? Eso va a ser más bien que le va a frenar, ¿no? Le va a chocar. Pero si le decimos, ¿podría repetir usted en sus propias palabras lo que estamos diciendo? Entonces te vuelve a contar y ahí uno va viendo cómo están sus comprensiones, ¿no? Porque recordemos que esto y la mayoría de las terapias pasan por una comprensión de lo que realmente se pretende hacer y decir durante una intervención terapéutica. Esa sería el estilo didáctico. Y el humorístico y tanto el de autorrevelación, estos dos últimas técnicas, el humorístico ante todo, requiere que con el paciente o el cliente hayamos tenido ya cierta empatía, cierta confianza. No podemos hacer un estilo humorístico al primer encuentro, a la primera entrevista. Entonces aquí un poco hay que ver. Y es más, se puede tener pacientes que más bien son como más humorísticos, les gusta ponerle ahí una muletilla de humor a sus frases. Con estas personas, ante todo, se puede explotar muchísimo este estilo humorístico, pero si la persona es más bien muy seria y se le cuesta sacar palabras, no le vamos a proponer un estilo humorístico para la intervención. Entonces, es eso, a través del humor y también va a depender del terapeuta, ¿no? Habemos personas que sí tenemos cierta habilidad y otras no. No tenemos habilidad para el humor y no vamos a poder implementarlo eso en un encuentro terapéutico, ¿no? Y el de autorrevelación es en cierto momento, también viendo el contexto, el terapeuta se puede poner como en su lugar y decir, mira, también yo pasé
alguna vez por una situación muy parecida y reaccioné de esta manera, pensé que esto era, pero no había sido esto, averigué un poco y solucioné de esta manera, ¿no? Y de pronto el cliente dice, vaya, es que como terapeuta también ha pasado por esto. Y claro, ¿cómo yo no lo voy a superar? ¿No? Entonces, es como ponerse en lugar de la otra persona y en cierto modo es asumir una especie de modelo, ¿no? De modelo para este tipo de intervención en esta técnica. Una cuarta que nos propone es detectar síntomas secundarios. Esto es ver, puede que el cliente esté sintiendo ansiedad por sentir ansiedad o puede deprimirse por sentir ansiedad o puede enojarse por sentir ansiedad o culpabilizarse, ¿no? Y se puede combinar unas con otras. Entonces lo llaman detectar o lo llaman síntomas secundarios. Eso también tendría que llamarnos la atención si es que está entrando en ese trajín de sentir molestia o depresión por estar ansioso. Aquí lo recomendable es recurrir o sea, retomar la técnica del ABC, ¿no? Y volver a trabajar, ¿no? Una quinta, valoración del coste-beneficio. En todas las técnicas es bueno de tanto en tanto ir revisando cómo le está yendo, si está viendo algunas ventajas de estos trabajos que estamos haciendo, o más bien le están costando mucha tarea, mucho trabajo y se vuelve una desventaja, ¿no? En ese trabajo de superar esas creencias hacia una aceptación incondicional, porque al fin, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la mayoría de los casos es reconocerse a sí mismo, la persona, sea por temas de que no se valora a sí mismo, siempre he fracasado, siempre me va mal, siempre y tal. Entonces, eso tenemos que llevarlo hacia una aceptación incondicional. Entonces, la valoración del coste-beneficio es eso, evaluar cómo le está yendo, si está viendo más como ventajas o más bien estos espacios de terapia le están resultando como otra carga más, ¿no? Y ahí seguramente vamos a poder identificar eh, si lo está aprovechando, ¿no? Si le está sirviendo o no. Y también para nosotros, ¿no? Como terapeutas, cuánto estamos avanzando para ayudar a esta persona o en ese caso. Y un 6, estrategias de distracción. Esta es ante cualquier situación y dependiendo de las tendencias o aficiones de cada persona, se le puede recomendar eh, pasear, salir con amigos, o si a él le gusta más bien la lectura, promover espacios de lectura, u otras como en este curso, respiración, relajación, que también pueden ir ayudando en ese trabajo, hablar con amigos, escuchar música, ver películas. Estos espacios de distracción van a ayudar también con el distanciamiento y puede ser más alcanzable en cada momento, en cada día, digamos, ¿no? Ya en la práctica del día a día. Un modelo siguiente, el modelado. Dentro de estas técnicas también se puede recurrir a ejemplos de superación personal. Las personas admiramos a otras personas, sean del mundo artístico, del mundo científico, no sé, de filosofía, en realidad de personas, de todo, chefs o no sé, artistas, dije, pintores, músicos, o también dentro de nuestra propia familia podemos tener admiración por un hermano, por una hermana, por un tío, lo que fuera. Entonces, esta persona, y si además tuviera alguna dificultad, como en el caso que mostramos de Tony Meléndez,
una persona que toca guitarra muy bien sin tener brazos, una persona con discapacidad que sí ha sobresalido. Entonces podría considerar a esta persona y como a otras eh, que pueden ser un ejemplo de superación personal. Cómo actúan y cómo piensan. ¿Qué dirían de mi problema si yo le voy y digo, mira, en una entrevista de trabajo me ha ido muy mal, no, y yo estoy con los brazos? ¿Qué me diría Tony Meléndez? ¿No? Entonces, a ver, en realidad no vamos a ir a ver a Tony Meléndez, pero sí puedo interpelarme o puedo usar esa técnica para interpelar a la persona y también va a depender cómo es, si admira a otras personas o no, que si tienen, si es fans de algo, un futbolista, lo que fuera, ¿no? Entonces, estas personas que además de ser estrellas, tienen alguna dificultad, o como el científico, ¿cómo se llama? El físico, el que ya ha fallecido. Ay, me he olvidado, el del agujero negro, ¿no ve? Como este científico, ¿no? Podríamos buscar biografías, sus pensamientos, algunos tienen frases, actitudes, conductas que pueden estar ahí en videos, lo que fuera. Entonces, este tipo de modelado nos va a permitir también comprender que un hecho que nos ha casi tumbado, puede que sea menos relevante comparado con estas otras historias de personas consideradas como superación, ejemplos de superación personal. Y otra que nos proponen el 8 es biblioterapia, audioterapia y videoterapia. Estos son técnicas de apoyo que una persona, además de estar trabajando con un terapeuta, si le interesa mucho este espacio, esta manera de ayudarse, puede buscar bibliografía, hay videos, etcétera. O sea, entrar en el tema y buscar como su propia ayuda. A eso se refiere esta técnica, ¿no? Y 9 nos habla de hablar con otros del TREC. Esto es aprovechar espacios con amigos o si asistimos a algún grupo. Se podría aprovechar compartir lo que uno está experimentando o vivenciando en esa época de su vida, sin ser, digamos, muy, como normalmente decimos, cargoso o como muy solo hablando de ese tema, sin caer en eso, ¿no? Entonces, al hablar con otras personas del tema, volvemos a aprender en lo que estamos trabajando en esa época, ¿no? Volvemos a aprender o volvemos a mirar de otra manera o complementamos esos conocimientos. Y ayudando a otros también podemos ayudarnos, ¿no? Entonces eso promueve esto de hablar con otras personas sobre el TREC. Y 10, técnicas de solución de problemas. Se refiere dentro del TREC a implementar, a recurrir habilidades prácticas. A ver si no aprobé una entrevista de trabajo o si no aprobé un examen, probablemente mis técnicas de estudio no están bien practicadas o no estoy organizándome bien para un examen o para una entrevista. Por ahí no fui vestido adecuadamente, dependiendo del puesto, lo que fuera, o por ahí usé unas palabras que no, a ver, era una organización religiosa y yo dije que no creía en Dios, por decir. Entonces, es revisar cosas prácticas para un hecho puntual, ¿no? A esto se refiere las técnicas de solución de problemas, revisar cuestiones prácticas de cara a solucionar, ¿no? ¿Por qué no se habría tenido éxito en esa tarea puntual? Bien, hasta ahí serían las técnicas cognitivas. Antes de pasar a las técnicas emotivas, quisiera algunos comentarios.
bueno, de esta segunda parte, como hemos quedado, vamos a hacer prácticas. Antes de seguir con esta técnica, haríamos un pequeño ejercicio, a ver cómo nos va de manera experimental, y luego compartimos también. Entonces les voy a pedir que me dirían hasta aquí de las técnicas cognitivas. ¿Alguien, por favor? ¿Algún comentario? Una pequeña retroalimentación. Lisa, Sí, adelante. estaba notando en los estilos de entrevista que en el texto hay dos que no mencionó, que son el metafórico y el teatral. Ujú. No sé si podría explicarnos un poco sobre eso o no sé también si a propósito no lo mencionó, porque no se usa mucho. No es que no se usa, lo mencioné en esto del humorístico. Sería equivalente a esto, el metafórico y tendría la misma característica, el teatral, ¿no ve? Entonces, en vez de usar la técnica de chistes o lo que fuera, usamos actuación. De hecho, esto se usa mucho, también parecido al role-playing, la silla vacía, que se llama se podría considerar dentro de la teatral, ¿no? Es lo mismo. eh, se usa más para problemas de interrelación personal. Entonces, en la otra silla vacía, o sea, se pone dos sillas, en una se sienta el cliente y la otra queda vacía, pero suponemos que está eh, la otra persona, ¿no? Que supuestamente es del problema, porque hay un problema de interrelación. Podría ser para parejas. Entonces, la pareja imaginaria o la pareja que no está presente físicamente se encuentra en la silla y se genera un diálogo. Entonces, lo dejé porque es parecido a lo que mencionamos, al humorístico, ¿no? A eso se refiere ante todo el teatral y el metafórico. Bien, gracias. ¿Alguna más? Por favor. Bien. Entonces, a ver, seguimos nomás a la siguiente. Antes de seguir, una consulta. En cambio de cada periodo, ¿suelen hacer alguna pausa? ¿Cómo es? Porque yo tengo que presentar, dice, dos grabaciones, es decir, una de cada periodo. Porque tenemos hasta las 16:25, ¿verdad? Listen, a lo normal, el Zoom tiene 40 minutos Ajá, por clase, ¿no? sí. Y en sí a veces se logra cortar cuando ya se sigue dando la clase y se logra cortar cuando no nos damos cuenta. Ahora lo que he visto, creo que le volvió a dar el Zoom ilimitado por esta clase también. Mm, porque Aparece un mensaje así. ya volvió a aparecer el mensaje, no, no he visto yo. Ya, gracias por la aclaración. Ya, voy a volver a compartir el archivo. Bien, para esta técnica les voy a invitar
a compartir de un pequeño ejercicio de respiración y de relajación para revisar precisamente las técnicas emotivas dentro del TREC, que vienen a evaluar o a trabajar el factor emocional. Esta división se hace más que nada para fines de presentación, ¿no? O sea, en los libros también lo ponen así como si fuera separado. En realidad van solapados, ¿no? Mezclados, entrecruzados, tanto las técnicas cognitiva como emotivas y conductual, pero para estudiar necesitamos separar y ponerlo como si fuera una tras otra, ¿no? En realidad no es una tras otra, ¿no? Va entrecruzado. Pues va a revisar el factor emocional, puede evocar o la imaginación o de recuerdos, y como dije, se combina con las técnicas cognitivas como con el ABC, ¿no? Bien, y los autores que trabajan en esta área nos recomiendan no entrar mucho en temas de catarsis, por ejemplo, sino trabajar puntualmente, y recordemos que es racional. Entonces, lo que está ahí presente en el discurso, eso es lo que va a contar ante todo, ¿no? No tanto otro tipo de consideraciones que podrían ser un poco más subjetivos, por decir. Bien, entonces les voy a pedir que busquen su espacio más cómodo, donde estén, si necesitan, para tener una mejor respiración, si necesitan sentarse, o algunos se pondrán en alguna posición de yoga, o necesitarán recostarse o solo sentarse sobre los pies, ¿no? Esta técnica nos va a permitir revisar un poquito nuestro mundo emotivo con el que estamos lidiando estos días, y cada quien de manera diferente. En todo caso, esto es un pequeño ejercicio que no están obligados a compartirlo, pero sí me gustaría que lo hagan, que se dispongan a un ratito para compartir este pequeño ejercicio. Bien, entramos pensamos en algo tranquilizante, el ambiente está silencioso, ya hemos encontrado nuestra ubicación preferida para respirar mejor, para relajarnos, y empezamos respirando, por favor, con mucha calmita y mucho aire. Inspirar, exhalar con calma. Ahora les voy a invitar a imaginar una situación emotiva que les haya tocado vivir. Disculpen. Solo fue un pequeño percance en este trabajo de concentración que estamos haciendo. Buscamos una situación de contenido emocional que hayamos tenido. ¿Podría ser real o no? Una situación imaginaria también. Un sentimiento que no ha sido del todo agradable para nosotros, que nos ha tocado experimentar. Cuando lo tenemos bien identificado, esta emoción, intentamos cambiarla
por otra más adecuada. Esa emoción adecuada podría estar relacionado a un deseo, podría estar relacionado a una situación agradable. Imaginaria puede ser real también. Una emoción que hayamos vivido antes, pero que ha sido muy agradable para cada uno de nosotros. Pues seguimos con esta emoción que nos gusta. Ya hemos dejado atrás la emoción la emoción desagradable que inicialmente hemos identificado. Ahora encontramos esta otra emoción que sí nos gusta, nos agrada. Es bonito. Bien. Nos quedamos por un momentito más experimentando esa emoción. Y ahora dejamos nuestro ejercicio de experimentar estos dos tipos de emociones. Ahora les invito, si es que algunos se han retirado de su espacio de trabajo, si se han sentado en otro lugar o se han recostado, podrían retomar a donde normalmente se suelen quedarse para pasar las clases. Bien, hasta aquí es el ejercicio práctico. De manera presencial se puede tener ciertas observaciones corporales sobre este ejercicio. Pero como estamos en modo virtual, casi nada de evaluación en ese sentido podría hacer. Pero sí que podríamos compartir algunos aspectos como qué pensamiento se ha usado para cambiar de una emoción a otra, por ejemplo. Esa consigna podría permitirnos evaluar cómo se está trabajando esto de identificar emociones inadecuadas y solo sintiéndolo, tratar de cambiar con una emoción agradable. Si la emoción era, no sé, de mucha pena, que se vuelva una tristeza más leve, por decir. ¿Alguien quisiera compartir que tal vez algunos pensamientos o lo que considere que es posible compartirlo de esa experiencia, nos podría tal vez comentar? Les dejo la palabra, por favor. Bueno, Licen, Adelante. yo estaba pensando, ¿no? Algo negativo, algo que me ha estado rondando ahí por mi cabeza estos últimos días, es que me llegué a aplazar en una de las materias me llegué a sacar una mala nota en uno de los semestres, digamos. Ujú. Eso fue ahí algo malo, pero lo cambié con esto de poder llegar a ser profesional, poder viajar por distintos lugares del mundo, eh, lograr mis metas. Genial. Muy bien.
Entonces, mira, una materia y un aplazo no va a definir la carrera de nadie. Lo único que nos dificulta es eso, ¿no? Yo voy a mm, modificar tu ejemplo, digamos, ¿no? Por ahí esta persona, su objetivo principal era acabar la carrera sin ningún aplazo. Eso sí se ha roto, pero ¿dónde está escrito que una carrera tiene que ser hecho sin ningún aplazo, por decir? Entonces, este tipo de cuestionamientos, o sea, lo que sí más bien nos va a fortalecer es que sí que voy a acabar la carrera y voy a ser profesional y voy a trabajar en esta área, aunque tenga uno o dos aplazos. Y de hecho, habemos gente que hemos experimentado más aplazos. Claro, de hecho, eso no es ningún orgullo, pero sí hay que reconocerlo y aceptarlo y seguir avanzando, ¿no? Entonces, me parece muy valiente tu decisión por compartirnos y la verdad es eso precisamente lo que hay que conseguir. Una materia, el quedarse en una materia, no es tan comparable como viajar por el mundo, por ejemplo. Viajar por el mundo, eh, además de lo económico, va a requerirte de otras habilidades como el idioma, por ejemplo. Comer comidas que no hay en tu país. Eh, Visitarás lugares bonitos, pero también te encontrarás con gente desagradable, como en todo lado. Entonces, todo eso se vuelve un reto y se vuelve un reto mucho más grande, no sé, mucho más significativo, yo diría incluso, ¿no? Para que lo cuentes a tus amigos, a tus familiares y eso, ¿no? Y del modo que lo has ah, presentado ahora, de la misma manera presentarlo a los que los cuentas, que sí también te has aplazado en una materia, ¿no? Y, en fin, ¿alguien más, por favor? Ante todo, identificando qué pensamientos han... Hasta esta es nuestra presentación, ¿no? Pensamientos que se han usado para cambiar las emociones en el ejercicio. Ahí otra vez con la hora. ¿Alguien más, por favor, Nadia? Anímense, por favor. Entonces, esta técnica nos va a permitir entrenar la conexión de pensamientos, que tiene que ver con cómo interpretamos los hechos, ¿no? El B. Al cambiar de una emoción desagradable a otra agradable, habrá un proceso de conexión de pensamientos. Y esa conexión de pensamientos, eh, a ver, los pensamientos no son algo efímero, sino incluso es algo real, algo, algo químicamente que está sucediendo en nuestro cerebro. Hay eh, cambios o procesos químicos que se suceden a nivel de las neuronas en nuestro cerebro. Cuando evocamos, cuando procesamos un pensamiento, cuando cambiamos ese pensamiento, las neuronas están trabajando a 1000 por hora ahí en nuestro cerebro. Entonces, por eso aquí nos propone que entrena la conexión de pensamientos. Y este ejercicio es bueno repetirlo. Incluso recomiendan pasado un día o cada día, cuando uno se siente
un poco agobiado o emocionalmente afectado por algún hecho desencadenante. Entonces, practicamos este pequeño ejercicio así de manera autoguiándonos, digamos, ¿no? Sin necesidad de buscar a quién nos va a guiar en ese proceso. Solo es buscar una emoción negativa, algo que nos desagrada, tenerlo presente ahí en la evocación, en la mente, y enseguida buscar por cuál voy a cambiar, por qué emoción voy a cambiar, cuál es la que más me gusta. Y dejas al cerebro con ese pensamiento último que has evocado, ese pensamiento para cambiar. Entonces, por eso nos proponen que esta técnica emotiva del TREC es que entrena la conexión de pensamientos. Y por tanto, como verán, si con una técnica tan breve como esta, que hayamos hecho en la mañana, por decir, nos quedamos el resto del día con esa emoción positiva, nuestras emociones durante el resto del día, por decirlo, van a ser diferentes, nuestras reacciones, nuestras conductas, va a cambiar. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con una comprensión. Por eso es cognitivo, que va a afectar a la consecuencia que sería el conductual. El conductual es el que va a ser medido, es el que se puede observar, es lo que vamos a demostrar ante nuestra actividad, ¿no? Entonces, así serían, digamos, las intervenciones técnicas emotivas. Una segunda técnica que nos propone es ataques de vergüenza. Ahí en la figura escogí esto de soltar una taza y nada, caerse, sea por accidente o por lo que fuera, ¿no? Para algunos esta situación puede resultar una situación vergonzosa. Para otros quizás no, es normal caerse con una taza. Para unos va a ser situación vergonzosa porque uno se cae, porque según mis imaginarios uno nunca debe caerse. Caerme va a ser vergonzoso. Para otras personas va a ser el romper la taza, porque las tazas no se rompen así nomás, o sea, las cosas no hay que romper, etcétera. Según mi imaginario sería eso, ¿no? Que no se rompen las tazas. Y hacerlo, cuando menos, es una situación vergonzosa y que no me siento bien haciendo eso, etcétera. Entonces, la técnica nos propone que hay que exponer, a ver, aquí nos recomienda, hay que valorarlo muy bien, que no sea ilegal, que no altere a las otras personas. Cuando las personas nos sentimos en una situación vergonzosa, no es a solas, bueno, si nos pasa a solas ya bueno, pasa, ¿no? Pero generalmente la situación vergonzosa se da en espacios públicos, en espacios que estamos compartiendo con otras personas, sean de un grupo de trabajo, de estudio, un grupo familiar, una reunión familiar, y ahí es que donde estamos pasando las situaciones vergonzosas. Y precisamente la técnica nos sugiere que en esos mismos espacios públicos hay que provocar que la persona podría ponerse en o sea, como recrear una situación vergonzosa para ir trabajando y bajar esa tensión, ese sentimiento de emoción negativa que podría uno experimentar al estar pasando situaciones de vergüenza, ¿ve? Entonces, repetimos que tiene que estar, que de hecho con el paciente o el cliente tenemos que tener mucha confianza, que lo que le pidamos hacer o lo que proponga hacer que no sea ilegal, que no dañe al resto, o sea, no vamos a provocar un incendio, que no, etcétera, ¿no? Que sea más o menos controlado una situación de vergüenza, va a ser como una actuación, ¿no? Pero la persona se va a exponer a ese escenario, ¿no? Entonces, durante el ejercicio podemos ver, analizas tus pensamientos de autocondenación, ¿no? Porque la autocondenación era lo que decían, ¿no ve? Que según mis referentes, yo no me puedo caer, no debería caerme. Si me caigo, me siento en una situación vergonzosa, ¿no? Entonces, seguramente mi ejercicio para trabajar esta situación va a ser
hacer algo parecido en un espacio de tiempo real, en un espacio de situación real, ¿no ve? Y me va a permitir analizar cómo he reaccionado frente a mi autocondenación. Porque no olvidemos que tanto en estas técnicas como en las otras, lo que va a guiar siempre a la persona a determinar qué situación es condenable o vergonzosa o activador, va a ser el referente de autocensura, de autocondenación, esa imagen que tiene de uno mismo, qué puede hacer y qué no puede hacer. Y cuando rompe eso es que entra en esa situación de necesitar ayuda, ¿no? Entonces, nos va a permitir analizar los pensamientos de autocondenación y como otro punto nos puede permitir debatir, en tiempo real lo pone, eh, hablarlo, ponerlo en palabras, hacerse preguntas, buscarle respuestas, buscar ejemplos de cómo reaccionan otras personas frente a situaciones similares. Y esto con la finalidad de acercarnos a una aceptación incondicional. No va a significar que anulemos nuestras reacciones o nuestras emociones negativas, sino es lo que más bien es trabajar para abandonar esa tendencia a condenarse por fallar, ¿no? A autocensurarse, antes de echarse calificativos, ¿no? Hay que abandonar eso, o sea, hay que flexibilizar esas reglas imaginarias que tenemos cada persona y eso varía de una persona a otra dependiendo de su historia personal, ¿no? De cómo que hemos aprendido desde niño y cuáles son nuestras reglas y eso va a depender, va a estar determinado por nuestra historia personal. Entonces, es eso que tenemos que flexibilizar. Entonces, la técnica de ataque de vergüenza permite enfrentar eso, ¿no? Cuestionar eso. Bien, otra técnica dentro de las emotivas del TREC nos plantean usar afirmaciones de afrontamiento vigorosas y grabarlas o registrarlas. Principalmente, por ejemplo, en jóvenes que están pasando por esta etapa de descubrir a los otros, a sus pares, entonces ven que no son iguales, ¿no? Normalmente es coincidente con esta etapa que llamamos la adolescencia, ¿no? Es esa etapa que están encontrando sus pares, se están fijando en las otras personas, que es cómo hacen las cosas, cómo piensan, qué actitudes tienen. Entonces, por ejemplo, en estos casos de autorrechazo que están experimentando, es bueno recomendarles que escriban frases que desean de ellos y ponerles, sea en su habitación o en lugares visibles donde el adolescente o la adolescente permanece más tiempo, unos carteles, por decir. O como dice aquí la sugerencia, es grabarlas, volver a escuchar y también motivar hacia un debate para abandonar esas emociones negativas de cara a cambiarlos con las emociones más agradables, más adecuadas que podrían ayudarles en ese proceso, ¿no? Seguramente al principio serán un poco débiles estos mensajes, pero como vamos a repetir, se van a ir fortaleciendo. Esto se puede hacer en un espacio, no sé, familiar o con amigos, con terapeutas, sin terapeutas, se puede practicar nomás estos ejercicios.
Si participamos de grupos como este, por ejemplo, si hay un espacio para compartir, es prudente compartirlo, como ya hemos visto, compartir con otros grupos las experiencias de crecimiento nos ayudan a fortalecer nuestro avance, ¿no? O si estamos asistiendo con un terapeuta, también lo podemos compartir con el terapeuta. Entonces, lo que nos propone esta técnica es la repetición, es muy importante, igual que en el ejercicio que hemos hecho, la repetición también es muy importante, pasado un día o diario, dependiendo. Bueno, y también es bueno ver que no a todas las personas nos va a gustar esa técnica, también no es que no es que está dicho que esto es 100% para todas las personas, ¿no? Algunas requerirán de otras técnicas. Esta es la otra técnica que ustedes ya me han comentado, el role playing. Esto se ve que se ha trabajado mucho para simular situaciones, sean temidas o situaciones desagradables, situaciones también para relaciones interpersonales, de parejas. eh, y se puede trabajar en espacios también de grupos de pares, como nuestro grupo, o grupos familiares. Dentro de cada familia también se puede practicar este role-playing de cambiando los roles. Y se recomienda que sea también previamente visto, previamente establecido, que si este grupo asiste a una experiencia de empatía, es decir, hay confianza entre ellos. Es muy importante eso porque así va a ayudar a desenvolver cuando estemos trabajando en cada rol, una especie de sintonía, ¿no? Que todos estamos entendiendo de la misma manera. Entonces, el fin de este trabajo también va a ser generar debates frente a los pensamientos irracionales, ¿no? Y el objetivo sigue siendo lo mismo. Estos pensamientos irracionales tenemos que llevarlo a espacio de discusión de cara a volverlos pensamientos, o volverlo pensamiento racional o cambiarlo por otros pensamientos racionales que el role-playing nos puede brindar o nos puede desencadenar durante el trabajo. Como han practicado el role-playing en el curso, tal vez alguien quiere comentar alguna experiencia de este punto, de esta técnica emotiva. ¿Qué experiencias habrían sentido durante el trabajo en el role-playing? ¿Alguien? Ok. Como otra técnica que se nos propone dentro de las técnicas emotivas es la humorística, que también ya lo hemos mencionado y revisado en las técnicas cognitivas, que también tiene que ver cierta confianza ya preestablecida y ya trabajada para trabajar. Y aquí incluiríamos lo que nos observaba, era Dylan, creo, ¿no ve? Del metafórico y del teatral, ¿no? Que estas actividades que tienen que ver un poco con el arte o con
O sea, no es netamente pensamiento racional, no pensamiento lógico, sino es de esta otra parte de nuestro cerebro que es el artístico, ¿no? El, el humorístico. Entonces, y dependiendo si estamos trabajando con personas que tienen estas características, esta técnica va a dar muy buen resultado, ¿no? Porque el humor va a facilitar para que la persona pueda, pueda manifestar lo que está evaluando, lo que está sintiendo, porque para esa persona seguramente va a ser un poco difícil en una conversación normal, pero sí en una situación humorística va a ser más fácil trabajar sus emociones negativas para convertirlos hacia un pensamiento positivo, ¿no? Bien. Ahora les voy a pedir, hasta aquí también es la parte de las terapias, de las técnicas emotivas del TREC, ¿no? Nos quedaría la conductual, que para la próxima continuamos. Voy a buscar alguna práctica que podríamos hacer también. Y me gustaría que podrían compartirnos qué les parecía hasta aquí estas dos maneras de ver las técnicas del TREC, ¿no? Las técnicas emotivas y cognitivas. ¿Alguien quiere retroinventar, por favor? Nadie. Ok. Pues nada, entonces quería preguntarles, como hemos en las sugerencias hemos considerado que podríamos hacer un poco más de prácticas y un poco así revisando material, todo pensaba, ¿sería posible para ustedes en sus casas tener a alguien con quien practicar alguna de estas o de otras técnicas que estamos viendo durante este curso? ¿O alguien tendría dificultad para para interactuar con una persona y practicar alguna de estas técnicas y hacer un registro, ¿no? Y compartirlo al grupo? Esa era la segunda parte de mi propuesta y preguntarles esto, ¿no? Bueno, en casa siempre tenemos a alguien, ¿no? Pero es posible que no todos podamos animarnos a hacer una especie de práctica de terapia, ¿no? Por favor, si me pueden... De entrada yo considero que todos podemos tener a alguien, pero quizás tal vez alguien no, pero en todo caso me gustaría que comentaran, ¿no? Sí, yo podría compartir con, no sé, con mi mamá o con un primo que tenía esta preocupación puntual y quisiera ayudarle. Veo que una de estas técnicas podría ayudarle a esta persona que yo conozco, o un vecino. Si fuera posible, no quiero generar también que vayan a buscar pacientes y contravenir todo este tema de estar encerrados en casa por el tema COVID, ¿no? Si alguien, alguna reacción, por favor. Licen, disculpe.
Ujú. Justamente esto mismo nos estaba planteando el otro licenciado, buscar a alguien con el que podamos hacer. Mi persona Mm, en sí, no he podido encontrar a alguien porque prácticamente para decirle a mis hermanos es que ellos la mayoría del tiempo no están, mis papás también trabajan, no están en casa, llegan muy tarde a veces. mm. Y tal vez preguntarle, ¿no? Si podría ser una persona. He hablado con una amiga, pero ella no está justamente acá en Cochabamba. Bueno, no es en Bolivia, nací. Es una amiga que ha sido del colegio que ha ido a vivir a otro país a estudiar. Y quisiera preguntarle si se podría hacer de esta forma con mi amiga. Sería por medio virtual, ¿no ve? Sí, Licen. Sí, yo creo que sí, ya que estamos metidos en este mundo y en este mundo de la virtualidad, yo considero que podríamos explorar, ¿ya? Así para no complicarnos conseguir siempre una persona frente a frente. Entonces, lo que nos toca hacer es registrar, o sea, todas estas técnicas nos invitan a cambiar un pensamiento irracional, una emoción negativa, hacia un pensamiento racional, hacia un sentimiento o emoción positiva, ¿no? Esa práctica haríamos, sea virtual o sea de manera directa, pero sí tendríamos un registro, podría ser en papel o en video también si lo van a grabar, ¿no? O editado, eso ya no, pero que sí tengamos un registro, ¿no? Algo que presentar, ¿no? Un pequeño informecito o un videíto. ¿Qué dice el resto? Raquel es la persona que acabas de decirnos, ¿no ve? Sí, Licen. También preguntarle algo, ¿no? Esto sobre usar una técnica. ¿Se podría usar cualquiera de las técnicas? Cualquiera de estas que estamos viendo o que ya hayan visto con el docente anterior, ¿no? Con el licenciado. Las que estamos viendo, Licen. De los que estamos viendo, cualquiera, sí. Porque esas se van a ajustar a nuestra manera de intervenir también. Es que no son pasos uno tras otro, ¿no? El ABC por sí ya es una técnica, pero las otras también son técnicas. O sea, no es uno tras otro que tiene que ir, tampoco es, eh, tampoco es totalmente suelto, sino se pueden complementar unos con otros, ¿no? Eso va a depender de nuestro estilo de terapeuta que nos estamos formando, ¿no ve? Eso es. Pueden combinar uno o dos o hacer solo con uno. Si va a ser para emociones, seguramente una de las cognitivas tenemos que usar, pero si va a ser, no sé, como miedos, como sentimientos de fracaso, sentimientos de rechazo de uno mismo, tal vez nos va a convenir hacer con las técnicas cognitivas, ¿no ve? ¿Alguien más, por favor? Dicen, Sí, adelante. si en caso que no encontramos una persona con quien hacer, podemos hacer con nuestros compañeros, no sé. ¿Ya? Sí, porque en realidad sería virtual o viven cerca y se ven, entonces también lo hacen en directo. Pero eso sí, eh, no nos salgamos de las recomendaciones que nos hacen por el tema del COVID, ¿no? Eso nomás. Entonces, Melissa va a hacer con alguien del mismo curso, ¿no ve? ¿Algunas reacciones más? Licen, tal vez podría enviar al grupo de WhatsApp el diapositiva que nos estaba mostrando en la clase Ya, para, para guiarnos también. se los envío. Sobre los videos, yo ayer he presentado los papeles recién, sí, ayer, y yo creo que para el lunes o tal vez hoy día me van a habilitar, dicen el sistema y el Moodle, y porque los links hay que poner al Moodle, ¿no ve? Por eso no, de la anterior clase también no, el video lo tengo aquí en la computadora. Este video también se subirá a su tiempo, pero mientras tanto, la presentación que hemos compartido en PowerPoint se los puedo estar pasando al grupo, ¿no ve? Para que tengan lo que hemos hecho. ¿Está bien? Sí, Ok. ¿Alguien más?
Estoy atento a los comentarios, por favor. Liz, una pregunta más. ¿Para cuándo tarea que nos Ah, da? para mí sería fácil decir para el siguiente viernes, ¿cómo les va? O para el miércoles Bueno, prefieren. por mí no hay ningún problema, sí, pero ¿qué dirán los demás de mis compañeros? Sobre el día que dice el resto de los compañeros, compañeras, por favor. Lice, por mí no hay problema. Una consulta más. ¿El video le estaríamos enviando a su personal de WhatsApp o dónde lo Eh, enviamos? ya, eso es otro también de procedimiento, ¿no ve? Entonces, una vez que me activen el Moodle, ahí yo puedo programar las entregas, ¿no ve? Como se suele hacer siempre. Yo creo que eso nomás va a ser. Entonces, yo creo que damos Lice, para el una consulta. siguiente viernes. A ver si adelante. Cuando, Lice, un punto, cuando se envía por Moodle, y Ujú. si es un video, muchas veces tiene poca capacidad del Moodle, Lice. No, Entonces no recibe, no carga, Lice. Entonces, no hay problema, ¿no? tal vez sería bueno que usted nos diga los puntos que tiene que estar en el video y para que así lo resumamos. No sé, Licen, pero ahí no se va a ver mucho. Ya, El licenciado Sardán siempre nos pedía que le enviemos a su WhatsApp porque ahí él podía ver todos los todo. videos. Ya. Como en Moodle compartimos solo enlaces, ¿no ve? Del video también solo va el enlace. O hacemos el mismo procedimiento. Vea, pues quedaremos mixto. Uno, si quieren ponerlo al Moodle, lo ponen al Moodle el enlace, una vez que yo tenga el Moodle, ¿no ven? O me lo suben directo al WhatsApp, si va a ser video o va a ser una hojita de Word, también no hay problema. Ya el tema no es, no quiero yo evaluar si lo han trabajado o no lo han trabajado, no sé, no quiero esa evidencia, me voy a la evidencia de que qué es lo que se ha movilizado, qué se ha conseguido frente a un problema puntual, ¿no ve? Eso es lo más importante. Mira, mi sobrinito tenía miedo a las arañas, entonces lo que hemos hecho es un acercamiento gradual. Con esta técnica, adaptando más o menos esta técnica, lo trabajamos de esta manera, ¿no ve? Un día hicimos esto, a ver, un día vimos una araña, en algún lugar en la casa siempre hay alguna araña, o ella, o él, incluso el sobrinito o la sobrinita han identificado. Otro día hemos investigado en YouTube qué arañas, qué tipos de araña, cuáles son peligrosos, no son peligrosos. Y ese mismo día nos hemos enterado que las arañas más bien son beneficiosas, se encargan de los otros insectitos, etcétera. Entonces, ahí ha pasado por un proceso de conocer. Y al tercer día, mi sobrino o la sobrina ya, a ver, no es que como por arte de magia termina de tener miedo, sino ya se muestra más tolerante. Entonces, esas tres cositas, realmente para esta niña o este niño va a ser un paso. Créanme, de verdad va a ser un paso en su... Imagínense a un pequeñito teniendo miedo de las arañas, ¿no ve? Pero si le ayudamos con esa pequeña acción, va a significar un paso en su vida. Entonces, algún registro así, o sea, lo que se ha conseguido, ¿no ve? Mediante esta conversación de persuasión verbal, hemos conversado con mi amiga que vive en otro país. Ella tenía este tipo de preocupación, pero por esta técnica, conversando, revisando cosas, investigando un poco, hemos llegado a este avance, ¿no ve? Ahora, si no llegan a ningún avance, pues es natural también, es, digamos, como normal, entre comillas. Mira, yo he hecho esto y lo otro, no veo que no hemos conseguido mucho. También es totalmente justo, por así decirlo, ¿no? Yo lo he intentado. Pues recordemos que no todas las terapias, que no todas las sesiones nos van a dar el éxito, si no, este mundo ya estaría solucionado, ¿no ve? Entonces, ¿vamos a fracasar? Sí que lo vamos a hacer. Miren, gente que ha triunfado no ha triunfado a la primera, sino ya ahí leemos varias que han hecho 1000 intentos y 999 han fracasado. Y uno sí que han triunfado, ¿no ve? Entonces, es eso también, ¿ya? Entonces, estaríamos abiertos en ese sentido de trabajar así
conscientemente y tratando de ensayarnos como terapeutas, ¿no? Porque eso es lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Bueno, no solo eso, sino hay mucho espacio, hay mucho campo también, pero mucha parte de nuestro trabajo tiene que ver con atender a otras personas con problemas puntuales, ¿no? Bien, ¿alguna reacción más? Entonces, que la fecha nos estaría un poquito... A ver, dejáramos flexible de entrada que sea para el siguiente viernes. Ya, por favor. ¿Está bien? Sí, Lisa. Ya. Asumo que el resto también está de acuerdo. Bien, entonces, y también estamos dejando flexible, pueden subirlo al Moodle o mandarme al WhatsApp, ¿no? De ahí yo voy a estar viendo y registrando ya las tareas. Bien, entonces tendríamos esta pequeña tareita para esta semana. Si no hay alguna otra intervención, ¿alguien? Pues nada. Les agradezco por escucharme, por estar en clase. Ahora les dejo 5 minutos para que descansen porque tienen la siguiente clase, imagino. Nada, finalmente solo recomendarles que dentro del tema COVID cuídense y cuiden a los suyos. Nada más. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, Ulises. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Listen, Sí, le pregunto que hasta cuándo va a subir los videos al Moodle. cuando me activen el Moodle, porque ahorita no tengo el Moodle yo. ¿Hasta cuándo sería más? No sé, no sabe si usted. Yo creo que entre el lunes y martes va a ser ya, porque hoy es viernes, ¿no ven? Está bien, es que algunos de mis compañeros no están y para que le diga a mi compañera igual. ¿Ya? Ya está bien, gracias. Listo, hasta luego.